y Diana Falcón. Estamos con ustedes. Probablemente en las últimas horas miles de peruanos han gastado ese dinero que tenían que guardar, ese dinero que debían tener en el banco de reserva de repente, y han preferido gastarlo en un fin de semana, en las celebraciones por Halloween o celebrando el Día de la Canción Criolla. Pero esa es la forma en la que se debe gastar el dinero. A propósito, la Sociedad de Banca y Seguros está dando recomendaciones para evitar precisamente caer en ese gasto innecesario. Y vamos a conversar sobre este tema con nuestro invitado, Sergio de la Piedra, docente de macroeconomía de la Universidad de Lima. Profesor, buenos días. Buenos días, Diana. Buenos días, Oscar. ¿Qué hacemos? Todos ¿Cómo está? Buenos días. Ahorrar. Es importante hacerlo, tener una reserva. Sin embargo, ¿todos lo pueden hacer? Bueno, en realidad no es que todos lo puedan hacer. De hecho, el 70% de la PEA es informal y vive con el día a día, pero sí es importante que, a pesar aún así de que puede existir una informalidad en la población económicamente activa o los adecuadamente empleados, todos debemos gestionarnos. Gestionarnos quiere decir ordenarnos, ¿no? Ordenarnos, planificarnos y tener un plan financiero. Un plan financiero implica, Diana, que nosotros debemos saber cuánto tenemos que gastar como básico para poder sobrevivir. Tenemos un presupuesto. Tener un presupuesto nos marca una pauta, por lo menos, para poder saber cuánto potencialmente nos podría quedar para poder ahorrar, ¿no? Y eso se puede hacer en un cuadro. ¿Cuál es la recomendación para tenerlo más claro, ¿no? O sea, se debe dividir en tres grandes partes, ¿no? En tres grandes partes importantes. Hay una estructura más o menos ya determinada, ¿no? Del 100% del total de lo que yo pueda percibir como ingresos, el 50% lo debo de consumir en los gastos comunes, los habituales. Por ejemplo, hacer mercado, pagar los servicios de luz, de agua, o la escolaridad de los hijos, en fin, todos los gastos comunes de una mensualidad. Después el 30%, eso es el 50%, el 30% restante para los gustos, los deseos, ¿no? Satisfacer algunas necesidades puntuales, pero no básicas. 20%. Y finalmente el restante 20% en ahorro. ¿Cómo está, profesor? Buenos días. Ahora, mucho se habla de estos famosos gastos hormiga, ¿no? Estos gastitos que un gustito por acá hoy día, mañana otro gastito por acá, y a la larga va sumando y este monto a veces no está previsto de repente dentro del presupuesto que uno puede haber planificado. Sí, eso es cierto. Y como bien dice el término, es hormiga. Uno no lo percibe en magnitud al momento de ejecutarlo, pero cuando uno hace la sumatoria en el mes de cuánto se ha gastado en ello, da miedo, da miedo. Si usted se gasta, por ejemplo, 10 soles diarios en un café, 10 soles diarios, en una semana hace 50 soles y en un mes hace 200, y en un año hace 2.400 soles, sin darse cuenta, ¿no? Imagínese usted cuando va a cenar, o cuando sale a almorzar, o cuando va y toma un menú en lugar de preparar la comida en casa, el gasto cada vez es mayor. Entonces, lo que se estila y lo que se debe hacer es, nosotros debemos reducir los gastos, y los gastos los debemos empezar a reducir con hábitos. Unos buenos hábitos ayudan a reducir los gastos. Y es importante trazarse una meta, es decir, tengo este 20% ahorrado cada mes, ¿no? Pero a fin de año quiero tener tanto. ¿O cree que eso no sirve mucho? No, siempre los objetivos son válidos y las metas son válidas siempre y cuando sean alcanzables. Porque también empieza a pasar de que uno se traza una meta y la meta se vuelve inalcanzable y entra la frustración. Entonces, cuando entra la frustración, a veces uno deja de hacerlo y evita hacerlo, y por último deja de ahorrar, ¿no? Entonces, la idea es justamente trazar metas alcanzables, ¿no? Y para eso tienes que saber exactamente cuánto gastas mensualmente. Es básico saberlo. El tema de endeudarse. ¿En qué es recomendable no endeudarse, ¿no? Porque, claro, uno saca todo con la tarjeta, todo lo compra a crédito, etcétera, y esto al final de mes nos pasa la factura. A veces no alcanza para poder pagarlo, pensando que sacándolo a cuotas es más factible pagarlo, pero los intereses al final nos terminan jugando en contra. Sí, pero ahí el tema, por ejemplo, es uno tiene que endeudarse con las cosas que considera que son necesarias. Y para saber qué es necesario, uno tiene que hacer un análisis consigo mismo, ¿no? De saber cuándo realmente es una compra impulsiva y cuándo realmente es una compra pensada, estudiada, ¿no? Entonces, si yo me voy a endeudar por algo que considero que es importante, debo primero entender que sí es importante, ok, voy a ejecutar la acción, y a partir de ahí ver cómo lo debo de pagar, cuánto tengo que pagar, si me va a alcanzar. Porque si no me va a alcanzar, entonces primero tengo que ahorrar un poco para poder amenguar en todo caso el endeudamiento. Si no lo hago de esa manera, va a ser muy probable que entre en cartera de morosidad. ¿Endeudarse en vacaciones es una buena señal de control financiero? No. No, endeudarse en vacaciones no. Yo diría, si usted quiere irse de vacaciones, que es un gasto, o en todo caso un consumo que no es necesario, yo diría, haga un plan de ahorro durante un año, ¿no? Y ahorre constantemente durante un año un fondo que lleve a las vacaciones dentro de 12 meses. Y cuando usted
Puede sacarlo con la tarjeta o puede pedir el préstamo con el banco y automáticamente lo cancela. Entonces no se endeuda nunca. Pero la idea es planificación, porque los gastos como vacaciones no son gastos estipulados como necesarios. Vienen justamente de esas necesidades, de ese 30% o ese 20% de ahorro. ¿Y dentro del monto de ahorro también debe estar la reserva para casos de emergencia o son, digamos, temas separados? No, no es que sean temas separados, sino lo que pasa es que hay un proceso para poder llegar a esa reserva de emergencia. Lo que se estila es que para poder tener una reserva de emergencia uno tiene que tener aproximadamente ese 50% de gasto básico que uno tiene que tener, lo debe ahorrar más o menos entre 3 y 6 meses tener esa reserva. Es un primer ahorro. A partir de ese momento, como vendría, como usted menciona, llevar esos 3 o 6 meses de ahorro del 50% a otra cuenta que sería un gasto de emergencia, una cuestión de última instancia, ¿no? Por ejemplo, no sé, una cuestión clínica, una cuestión de enfermedad, algo del momento, no sé, un imprevisto que no está estipulado y que el ahorro mensual no lo logra cubrir, ¿no? Ahora, hay muchas personas que todavía ahorran en casa, es decir, en efectivo, en el chanchito o debajo del colchón, como decimos todavía, ¿no? Sí, Y quizá no todos tienen esa cultura de llevar al banco, abrirse una cuenta y a partir de allí generar de repente algún tipo de intereses. ¿Es todavía recomendable tener debajo del colchón el dinero o tiene que ser sí o sí en alguna entidad bancaria? No, siempre tener el dinero en una entidad bancaria lo que te permite es tener lo que se llama el costo oportunidad, el precio del dinero, que es el interés, ¿no? Entonces, tenerlo en la mesa de noche o guardado, como usted menciona en el chanchito, si bien es cierto, uno crea un hábito de ahorro, también es cierto que puede dejar de ganar intereses. Pero lo importante, y reiterando este tema, es que nosotros generamos, o en todo caso las personas tienen que generar el hábito, la costumbre de separar una cantidad de dinero siempre para un imprevisto, siempre para un ahorro. Eso es un hábito. Si uno no genera el hábito, lamentablemente no va a ser consecutivo en el tiempo, ¿no? Seguro hay muchas personas que están viéndonos y escuchándonos también y que se preguntan, ¿no? Justo ahora van a entregar en la quincena los fondos de la CTS, se está liberando también los fondos de la AFP y inició el proceso de solicitud. Y quieren gastar esto de repente en temas cercanos como un electrodoméstico, viajes. ¿Esto es una señal positiva o qué se debe hacer con esta reserva? Entendamos, estimados oyentes, que ese dinero, tanto la CTS como lo de la AFP, son dineros impensados que no estaban contemplados dentro de un ingreso corriente, dentro de un ingreso mensual, parte de mi sueldo. Eso no estaba contemplado. Entonces, como tal, lo que se viene mencionando y es importante es, primero, si yo tengo deudas con el banco donde las tasas de interés son altas, lo mejor que uno podría hacer con ese dinero es amortizar, pagar esas deudas. O sea, salir de la deuda. ¿Por qué salir de la deuda es importante? Porque si yo salgo de la deuda, nuevamente genero un espacio o una cantidad de dinero que puedo empezar a ahorrar. Pero si yo no lo hago, ¿de acuerdo? Otra vez los intereses me empiezan a ganar o en todo caso se me empiezan a cobrar y es bastante dinero que nos cobran por intereses. Eso es número uno. Segundo, gastar el dinero en activos, comprar electrodomésticos, reitero, nuevamente, si es necesario, sí, pero honestamente diría no lo hagan y sugeriría lo siguiente. Si tienen deudas, por ejemplo, hipotecarias, amorticen la deuda de hipotecaria. Nuevamente, la idea es pagar las deudas. Recuerden que nos cobran intereses y los intereses nos ganan siempre. Entonces, paguen sus deudas, liberen ingresos. Finalmente, una sugerencia es poder diversificar este dinero. Podrían tomar por lo menos en 3 partes, ¿no? Una parte quizás dejarlo como dinero líquido por si acaso, parte de un ahorro. Otro, por ejemplo, podrían dejarlo en inversiones de corto plazo, ¿no? Como depósitos a plazo, o inversiones de largo plazo como acciones o bonos, ¿no? Que podría ser una opción para rentabilizarlo. Pero la idea principal es no gastar el dinero en consumo corriente, no gastarlo en cosas, en viajes, en artefactos eléctricos, en fin, en esas cosas, porque otra vez, nuevamente, se nos vienen las Navidades, sugiero tener presente ese tema. No gastemos el dinero en regalos, todo el dinero, ¿no? Por supuesto. Perfecto. Profesor, muchas gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Sergio de la Piedra, docente de macroeconomía de la Universidad de Lima, estuvo en el comentario económico de hoy.